¿Qué pasaría si yo te dijera que lo más importante en este momento para poder sobresalir en la era de la IA no es tanto el conocimiento técnico que tú tengas, sino cómo están tus brain skills, cómo están tus funciones cerebrales, esas funciones cognitivas que cada vez son más importantes y que de repente no le hemos puesto el foco? Todos hemos tomado cursos, certificaciones, hemos estado estudiando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero, ¿qué ha pasado con la calidad del cerebro, que es el que las pilotea, el que las utiliza? Pues resulta que en el último informe del Foro Económico Mundial ha sido súper claro, diciéndonos que la ventaja competitiva en la era de la IA va a depender más del desarrollo que nosotros tengamos de las brain skills, de las competencias cerebrales, la flexibilidad cognitiva, la creatividad, la adaptación al cambio, el coeficiente emocional, todas estas capacidades que nos ayudan a adaptarnos, a innovar y algo muy importante, a liderar en entornos complejos. Así que en nuestro episodio número 200 de nuestro podcast Mente Sana Tips, que justo hoy cambia de nombre por Brain Skills, pues les voy a explicar de qué se trata y cómo lo podemos sacar de esos conceptos tan abstractos muchas veces para darle vida, para darnos cuenta de que son capacidades entrenables que determinan el futuro, no solamente de nosotros como profesionales, como líderes, como ejecutivos, sino como personas. Entonces, comenzamos. Lo primero, cuando nosotros decimos, eh, ¿por qué tenemos que entrenar todas estas habilidades? Pues resulta que en neurociencia utilizamos un término que es la agencia, que significa nada más y nada menos que la habilidad que tú tienes para gestionar, uno, la energía cognitiva, que te eleva la energía cognitiva, que te enfoca, que te desgasta, que te distrae y hacia dónde va tu energía mental en el transcurso del día. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que nos cuesta más. Tener buena memoria, aprender rápido, adaptarnos a los cambios. ¿Cómo estamos gestionando todas estas transformaciones que van mucho más rápido de lo que la mente puede seguir? Miren, cuando nosotros empezamos a trabajar en temas de neurociencia, hace ya 16 años, para las personas era muy raro cuando decíamos, es que tienes que medir el nivel en el que está tu atención, tu memoria, tu agilidad mental, tu flexibilidad cognitiva, la profundidad del pensamiento que tú tienes, que esto va mucho más allá de ser lógico. Y tienes que entrenarlo como se entrena un músculo para que seas capaz de enfocarte, para que seas capaz de anticipar escenarios futuros y de sobresalir. Entonces, me encantaría que cuando estés viendo esto, no importa si lo ves en YouTube, si lo ves en Spotify, en comentarios nos cuentes cuál es esa competencia cognitiva que tú dices, me está costando, creo que es complejo avanzar y creo que es difícil ser capaz de tener claridad en hacia dónde estoy yendo con mi cerebro. ¿De qué hablamos cuando estamos diciendo brain skills? Hay una cosa muy importante y es darnos cuenta de que nuestro cerebro se usa o se pierde, se optimiza o se limita, que hay aspectos como el movimiento, la hidratación, el diálogo interno que deterioran el funcionamiento. Entonces, ¿por qué es tan relevante para nosotros entender esto? Miren, para los que son curiosos, el Foro Económico Mundial sacó un informe ahora en enero que se llama The Human Advantage, Stronger Brains in the Age of AI. ¿Qué habla? Dice, ¿cuál debería ser la agenda de talento humano? ¿Cuál debería ser la agenda de los líderes? ¿Cuál debería ser como la línea de los profesionales para que en medio de toda esta era de inteligencia artificial logremos incrementar nuestro capital cerebral? Y aquí hay algo que lo hablaba hace días y este es el momento de capitalizar. Necesitamos desarrollar dos capitales. El capital psicológico, que es nada más y nada menos que las estrategias de afrontamiento que nosotros tenemos frente a la adversidad, frente a la dificultad, cuando las cosas se ponen complejas, cómo las estamos enfrentando. Y del otro lado, el capital cerebral. Tener capacidad de enfoque y de atención sostenida en este momento de la vida es un lujo en un mundo de distraídos. Esto siempre lo digo en una de las conferencias que tengo que es Brain Skills, precisamente, y es la caída que ha tenido la capacidad de atencionar. 2020 éramos Dory la de Buscando a Nemo, estábamos en 12 segundos. 2022,
8.5 segundos, 10.5 segundos. Tú parpadeas 2 veces y no sabes de qué estás hablando. Atraviesas la oficina, vas hasta donde está tu compañero y no sabes a qué fuiste. Eres como, o llamas a alguien, usted sabe para qué lo estoy llamando. ¿No les ha pasado? Cuando estoy en esos escenarios multitudinarios y pregunto esto, les puedo decir que el 60% de la gente alza la mano y dice, creo que a mí me ha pasado. Y eso no es todo, estamos hablando solo de la atención. Ahora vámonos a la memoria. ¿Cuántas veces te presentan a alguien? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Blanca Mary Sánchez. 3 doritos después, a ti se te olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba? Me han dicho de todo. Marta, Miriam, Cara, pues el que ustedes quieran. ¿Y qué pasa con tu marca personal, con tu presencia ejecutiva, cuando la persona que tienes al frente, tú no te acuerdas cómo se llama? Y la persona súper enfocada te habla por tu nombre. O te lo encuentras, vas a una reunión, estás en un viaje. Hola Blanca Mary, ¿cómo estás? Oye, ¿y tu esposo cómo sigue? ¿Y tu perrita? Y yo como, "Mm, eso no nos puede pasar". Entonces, memoria, atención y parar a decirnos, si yo quiero una ventaja competitiva que nadie más pueda igualar, esa se llama capital cerebral. No es tener un MBA, muchos pueden tener un MBA, no es hablar otro idioma, muchos pueden ser trilingües, no es el relacionamiento, muchos lo pueden lograr, pero que tú trabajes en desarrollar tu capacidad cognitiva, eso es lo máximo. Y mucho cuidado los que estamos en los 40 y tantos, ahí acercándonos a los 50. Hay un tema que se llama reserva cognitiva, que es como ahorrar dinero para la segunda parte de la vida. En este caso es ahorrar capacidad cerebral. ¿Qué tanto tienes de capacidad en tu cerebro para que en la segunda parte de la vida pues nos funcione igual o mejor que en la primera? La reserva cognitiva se estimula aprendiendo nuevas cosas, haciendo actividad física, haciendo relaciones sociales con personas distintas a nosotros, personas que piensen diferente a como nosotros pensamos. Eso hace que tengamos que hacer plasticidad neuronal al entender diferentes puntos de vista. Entonces, acá hay un datazo de este informe del Foro Económico Mundial. Para 2030, el 59% de las personas van a tener que desarrollar nuevas habilidades. Y aquí las más demandadas ya no van a ser técnicas, van a ser los brain skills, pensamiento analítico, creatividad. Y no es que por eso yo les vaya a contar que tengo un libro muy chévere que se llama Desbloquea tu modo creativo y que lo encuentran en físico, en digital o en audiolibro leído por mí. Pero ya saben, resiliencia, también tengo otro libro, liderazgo, empatía, aprendizaje continuo y autogestión. Miren, todo esto de lo que estamos hablando tiene dos bases, que era lo que les decía ahora, el capital psicológico y el capital cognitivo. Cuando yo paro y digo, ok, ¿cómo está mi capital psicológico? ¿Qué tan resiliente soy ante dificultades, ante obstáculos, ante situaciones que me limitan? ¿Qué acciones tomo yo para salir reforzada? ¿Qué acciones tomo yo para aprender, para gestionar el error, para identificar alternativas de comportamiento que me permitan entender cómo en una misma situación yo podía haber contestado de una manera diferente? Y ahora nos vamos al capital cerebral. ¿Qué acciones estoy tomando? En este momento de la vida, bueno, alerta de spoiler, estamos terminando una investigación que hicimos. Cogimos 400 altos ejecutivos, tenemos más de 3.000 mediciones, pero cogimos 400 altos ejecutivos y nos fuimos a revisar cómo estaba su capital cerebral. Memoria, atención, atención sostenida, adaptación al cambio, flexibilidad cognitiva, 21 funciones cognitivas. ¿Y qué pasaba con ellos después de 2 meses de entrenamiento? Y tenemos unos resultados increíbles, pero acá no puedo dar ese spoiler, solo les cuento que se puede medir el capital cerebral, que es posible hacerlo, que existen estrategias basadas en neurociencia, sino, pues no es que yo me inventé, no, herramientas, protocolos rigurosos con los que tú mides el capital cerebral. Igual tenemos herramientas para medir el capital psicológico y cuando tú haces el paralelo dices, ah, es que está la brecha, es que me falla la memoria porque tengo muy bajita la atención. Entonces no logro captar toda la información, procesarla y almacenarla. Esto es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y de qué se trata el capital cerebral? Tiene una combinación de dos cosas muy importantes, la salud cerebral y las brain skills. Las condiciones relacionadas con la salud cerebral, el 24% de la carga global de la enfermedad es cognitiva. Personas con Alzheimer, con deterioro cognitivo, la misma niebla mental que la volvimos como tan natural después del COVID, que te sientes a trabajar en algo que buscas enfocarte y la cabeza no te da. Entonces, ¿qué pasa acá?
El empezar a decir, hay que hacer intervenciones en salud cerebral, esto podría generarnos un aumento del PIB más o menos de 6,2 trillones de dólares. Si decimos, no, yo soy talento humano, pues esto qué significa? No solamente la salud cerebral, como cuidar a las personas, sino poder ser vistos como aliados del negocio. Entender que un cerebro que está en fatiga crónica, en estrés crónico, no es innovador, no le genera seguridad psicológica a las personas que están del otro lado, comete más errores, va a estar más malhumorado, entonces esto afecta el clima, la cultura, el liderazgo, y saquémoslo del trabajo y llevémonoslo para la vida personal. Cuando yo estoy en hiperestimulación constante, no logro tomar decisiones complejas, me falta claridad, me agoto mucho más rápido, y aquí es donde es complicado porque es que el tema de empezar a decir hacia dónde voy yo con el capital psicológico y con el capital cerebral es, o tengo fatiga decisional porque hay muchísimos estímulos, pues llego a la casa y me dicen, ¿qué quiere? ¿Carne o pollo? No, no quiero nada, quiero acostarme. La fatiga tensional. Por favor, si quieren dar un primer micropaso es silencie las mortificaciones. Cada que ese cucullito de notificación sale, su cerebro gasta recursos atencionales que son muy importantes y que los va a necesitar para tomar decisiones, para pensar estratégicamente, para ser creativo, para decodificar lo que el otro le está transmitiendo desde la empatía. Una cosa súper importante, cómo somos más flexibles, cómo podemos parar y decir, quiero salir de esta hiperactividad crónica, del deterioro, porque es que el rendimiento ejecutivo va en un declive increíble. ¿Por qué? Porque cuando yo no entiendo qué es lo que me está afectando, pues no sé cómo manejarlo. Cuando paro y digo, es que lo mío es ansiedad, es que me está afectando la velocidad con que las cosas están dando y no logro entender hacia dónde van. ¿Qué opinan? ¿Quieren que veamos una a una las brain skills? Primera de las brain skills, pensamiento analítico. Esto es mucho más que ser lógico, es la capacidad que tú necesitas de tomar un problema complejo, descomponerlo en variables claras. Me encanta un término que yo creí que me lo había inventado de la complejidad, pero es identificar cómo le puedo explicar este tema tan difícil a cualquier persona y cómo establecer patrones relevantes y tomar decisiones basados en la evidencia, no en el impulso. En la era de la IA, esto es crítico. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué preguntas le voy a hacer a la IA con la que yo trabaje. Si quieren desarrollar esto, elija la IA de su preferencia, ChatGPT, Cloud, pero la que sea, háblele en Notebook. Le dices, mira, tengo estos artículos de estos temas, hazme preguntas y conversemos de esto para ampliar mi capacidad de análisis frente a esto. Es una cosa increíble. No es solamente para que nos haga dibujitos bonitos, es la IA te puede ayudar a desarrollar tu capacidad estratégica cuando la utilizas de la manera correcta. Pero cuando tú le delegas el que piense por ti, el que tome decisiones por ti, se te van bajando las brain skills y la cosa se pone complicada. ¿Qué nos permite el pensamiento analítico? Considerar las diferentes variables de una situación. Libro recomendado, Los 5 sombreros para pensar de Eduardo de Bono. Van, se leen el libro y cogen cada uno de los sombreros y lo aplican a una situación real. ¿Qué más nos ayuda a reducir, a incrementar el pensamiento analítico? Conocer nuestros sesgos. ¿Qué sesgos tengo yo? ¿Soy la que me lo sé todo o soy la que creo que no me sé nada? Empezar a interpretar datos dentro de una estrategia, empezar a hacer correlaciones de causalidad. Miren, muchas veces cuando yo soy capaz de parar y decir, ¿cómo analicé yo esta situación? Y le entrego a la IA y le pido que sea ella la que me dé feedback, empiezo a darme cuenta de esto lo había perdido de vista, esto no lo tuve en cuenta, pero yo ya hice la tarea, yo ya me senté, ya pensé, ya analicé y si escribo manualmente, mucho mejor. Ustedes saben que siempre les digo, papel y lápiz y vayan y rayen. Hagan dibujitos, como si le estuvieran explicando a un niño pequeño. Esto activa muchas redes neuronales. ¿Qué más? Con la IA vamos a simular escenarios inciertos. Colócame los 3 peores escenarios que puede pasar con esta situación. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a activar su cerebro, le van a decir a su cerebro ¿cuál sería la alternativa si esto se llega a presentar? Ahí hacemos una cosa súper importante. El cerebro tiene una capacidad maravillosa que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad de generar nuevas redes neuronales, nuevas interconexiones entre áreas del cerebro que no estaban comunicadas. Cuando yo comienzo a decir, tengo esta situación, pienso en esta alternativa,
¿Qué necesito para manejar este o este? Hay una cosa muy importante. El pensamiento analítico es lo contrario a la rumiación inútil. Incluso podemos hacer un episodio, voy a hacer un episodio especial de En la mente del líder y voy a hablar de eso, de cómo el sobreanálisis, la rumiación, la preocupación, pues nos agotan los recursos cognitivos y nos limitan. Pero vámonos con la segunda brain skill que quiero ver hoy, la metacognición. La metacognición es una capacidad de pensar sobre el contenido de nuestra mente. Es la habilidad de diferenciar una persona que está evaluando una situación de manera clara y objetiva de alguien que responde por impulsividad. Preguntas que nos pueden ayudar a amplificar la metacognición. El parar y decir, ¿cuál es el problema práctico y cuál es el componente emocional? ¿Estoy asumiendo desde un punto de vista distorsionado esta situación? ¿Cuál puede ser el sesgo que me esté bloqueando acá? Y algo muy importante, a la IA le podemos delegar tareas, no toma de decisiones, eso es muy distinto. En entornos de IA, pues la metacognición que nos permite supervisar la capacidad de análisis que tenemos. Entonces me siento y le cuento, mira, en esta situación actué de esta manera y empezar a identificar, es que ante esta situación y esta repitió este patrón. Detectar errores invisibles. Hay muchas distorsiones de pensamiento, sobre generalización, pensamiento catastrófico, el sesgo del sabio, el que cree que se las sabe todas y que le limita tanto la capacidad de innovación que hace que no se adapte a los cambios. Entonces, sin metacognición, el riesgo es muy alto. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta de los patrones que vuelvo a repetir. Tercer brain skill es que es la creatividad estratégica. Yo ya les conté de lo del libro, muchachos, pero tengo que volverles a contar. Miren, cuando yo escribí Desbloquea tu modo creativo el año pasado, para hacer la investigación y analicé muchas reuniones incluso con clientes, porque es que tenemos muchos sesgos frente a la creatividad. Creemos que no, son las musas de la inspiración que llegan de repente y no es tan romántico. Yo aquí le rompo el corazón, pero toca. Tener creatividad, y póngale el apellido estratégica, es la capacidad que tú tienes de conectar redes neuronales que aparentemente no tienen nada que ver. En temas de IA, la creatividad humana es súper relevante. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser, bueno, y no estoy hablando de hacer dibujos, tú tienes que ser capaz de crear el prompt que lleve a que la IA te dé la respuesta que tú necesitas. Diseñar nuevos modelos de negocio, resolver problemas no estructurados, integrar variables bajo presión, tener pensamiento divergente, simular diferentes tipos de escenarios de manera disruptiva. Y algo muy bonito para los que lideran, ¿cómo genero seguridad psicológica en mi gente? ¿Cómo comunico esta situación compleja de una manera activa, positiva? ¿Cómo saco lo mejor de las personas? Sin creatividad, la organización se muere. ¿Por qué? Porque es que el componente de creatividad, o como hablo en el libro, el capital creativo, tenemos muchos capitales, va a hacer que tú sobresalgas. ¿Cómo se desarrolla la creatividad? Eso lo vamos a ver en un próximo episodio. Oigan, incluso estaba pensando aquí que me puse creativa. Les voy a dejar el enlace para que puedan encontrar el libro, que yo sé que me ven desde muchos otros países, tenemos 30 países acá. Gracias por hacer parte de Mentesana Tips, por estos 200 episodios en que nos han acompañado y les venía contando desde el comienzo, cambiamos de nombre, ahora nos llamamos Brain Skills, para que nos sigan, para que nos compartan y para que sepan que nos vamos a dedicar con toda a neurociencia. El libro lo están en Colombia, Ecuador, Chile, Panamá, en físico en la mayoría de las librerías. En otros países lo van a encontrar en digital o en audiolibro leído por mí. Cuando lo tengan, van a mi Instagram o a mi LinkedIn y me mandan un mensajito. Mi Instagram es @soyblancameri. Me dice, Blancameri, usted dijo que nos iba a mandar un mini taller que grabé de 30 minutos de gimnasia cerebral, porque lo que hace este libro es precisamente eso, activarnos la flexibilidad cognitiva, que es la cuarta brain skill de la que voy a hablar hoy. La capacidad de cambiar de marco mental cuando el entorno cambia, las cosas no se dan como esperábamos. Miren, la flexibilidad cognitiva es muy importante porque tú tienes que enfrentarte a una situación exigente y retadora y no tienes ni idea cómo hacerlo. Ahí es donde tienes que parar y decir, ¿qué haría una persona que pensara completamente diferente a mí? ¿Qué haría la competencia? Cuando las cosas son muy complejas, las compañías que son más resilientes, más creativas, crecen el doble. Las otras se quedan paralizadas. Lo mismo pasa con las personas. Quinta brain skill de la que voy a hablar y última, regulación emocional.
cómo está ese coeficiente emocional. Aquí no estamos hablando de, como decimos, perdón, coloquialmente, tráguese las emociones y reprímalas, sino cómo logro tener claridad bajo estrés cuando soy capaz de entrenarme como lo hacen los grandes atletas. Y aquí les voy a dar un neurotip. Ser capaces de mantener la claridad mental bajo presión es fundamental. Ahora se está usando mucho que le leen los labios a los atletas cuando están en vivo. Entonces estaba Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos, listo para cobrar un tiro libre. Y antes de cobrar ese tiro libre, para, respira, se yergue, pone ahí la pose del ganador y se dice a sí mismo, Cris, tú puedes, para esto te has preparado, te has entrenado para lograrlo, vamos a hacerlo con toda. Dispara, gol. Y celebra con su habitual ritual de celebración. Cada vez que él hace su posición, su cerebro refuerza esa red neuronal de soy capaz, soy lo máximo, soy súper talentoso, nada me queda grande. Entonces miren que la regulación emocional viene de varias cosas. Uno, la capacidad de ser consciente, qué tanta introspección tengo, qué tanta capacidad de hacer metacognición, de observar el contenido de la mente, de observarme a mí mismo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy haciendo. Por eso nosotros intervenimos desde el modelo neurocognitivo. Y del otro lado, la propiocepción, cómo me siento yo en relación a quienes me rodean. Ese compañero que de repente se rasca la nariz, esa persona que me mira mal, y empezar a darnos cuenta cómo la memoria operativa comienza a almacenar esas situaciones como amenazantes, como potenciadoras, y que en este momento es entrenarnos nosotros los profesionales para ir a las Olimpiadas. ¿Cuáles son nuestras Olimpiadas? Trabajar bajo presión, responder en situaciones de alto estrés, liderar en escenarios de incertidumbre sin morir en el intento, sin agotarnos. Entonces, ¿por qué es tan importante como darnos cuenta de esto? La velocidad del cambio exige actualización permanente, pero no cualquiera. Aprender a aprender. ¿Cómo aprendo yo a regularme? No, yo lo que tengo que aprender es a ser más creativa. O puede que cualquiera de ustedes diga, no, yo necesito aprender a ser más ágil en lo que pienso. Paso uno, hoy quiero que se lo lleven de tarea. Siéntense y sean conscientes. Hagan un ejercicio de meditación, se sientan y cierran los ojos 5 minutos. Usted solo con su mente, sin meditaciones maravillosas, sin sonidos del bosque, no vaya y escuche de qué le está hablando su cabeza y mañana vuelve y lo hace. Hagan una semana y observen qué tan frecuente se repite el patrón de pienso lo mismo, repito las mismas cosas, porque si usted es monotemático y solo habla del trabajo, pues le va a tocar que conseguirse un hobby, vaya y corra, juegue tenis, aprenda origami, salga de su cabeza. Porque uno de los retos que tenemos no es saber más, es gestionarnos mejor. Entonces, antes de cerrar acá el podcast del día de hoy, estas son las brain skills. Hay otras que podemos profundizar en otro momento. No son habilidades blandas, no son habilidades fáciles, requieren estrategia, cientificidad. Pues toca estudiar de neurociencia para poder entrenar esto, pero son increíbles cuando tú eres capaz de mejorar tu enfoque. Vas a sobresalir por encima de todo este mundo de distraídos. Cuando tú eres capaz de ser más empático, de generarle seguridad psicológica a la persona que tienes enfrente, de conectarte realmente y decir, es que me interesa lo que le está pasando a esta persona. Entonces, yo soy una convencida de que la IA amplifica. Eso es lo que hace. Si tú eres distraído, te va a distraer mucho más porque vas a terminar por ahí haciendo dibujitos de no sé qué en Gemini. Pero si tú dices, la voy a utilizar para mejorar mi capacidad de atención, de aprendizaje, de agilidad, de lo que sea, pues vas a ver cómo esto se convierte en un superpoder. Aquí te queda una pregunta y espero que me la respondan en comentarios y es, ¿estás trabajando en tu capital cerebral? ¿Estás trabajando en tu capital psicológico? Recuerden calificar este podcast. Vemos todos los comentarios. Somos súper abiertos a recibir recomendaciones. Y acuérdense que Mente Sana Tips nació porque queremos compartir con ustedes estrategias fácilmente aplicables y que hoy nos convertimos en Brain Skills porque sabemos que necesitamos ir con toda a colocar herramientas científicamente validadas al servicio de ustedes, de sus familias y de sus equipos. Déjenos la recomendación de ese tema que quieren que profundicemos. Acuérdense, marzo es el mes del cerebro y vienen con toda, vamos a hablar de neuromúsica, vamos a tener psiquiatras, bueno, tenemos unos invitados de lujísimo como siempre. Denle like, suscríbanse, déjenos el comentario
y nos vemos en el próximo capítulo de Mente Sana Tips. Hasta pronto, chao.